Y si te dijera que una de las claves más sorprendentes de la atracción no está en lo que dices, ni en cómo te vistes, sino en algo tan cotidiano como tu saliva y tu olor? Aunque parezca extraño, cuando dos personas se acercan, se besan o simplemente comparten un espacio íntimo, el cuerpo está intercambiando y analizando muchísima más información de la que percibimos conscientemente. Bienvenidos. En este video vas a descubrir qué papel pueden jugar la saliva, el olor corporal, la química y ciertos mecanismos biológicos en la atracción entre personas. ¿Por qué algunas presencias nos resultan irresistibles casi sin saber explicar la razón? ¿Y qué dice realmente la ciencia sobre esa misteriosa sensación de química que aparece entre dos desconocidos? Quédate hasta el final, porque probablemente vas a mirar los besos, el olor y la atracción de una manera completamente diferente. La saliva parece algo demasiado cotidiano como para relacionarla con la atracción. Pero durante un beso ocurre un intercambio biológico mucho más complejo de lo que solemos imaginar. En ese contacto se mezclan señales químicas, sabores, temperatura, humedad y pequeñas pistas sobre el estado del organismo. El cerebro recibe toda esa información en cuestión de segundos y la integra con otras sensaciones, como el tacto y la cercanía física. Por eso, un beso puede generar una sensación inmediata de conexión o, por el contrario, hacer que el interés disminuya sin que sepamos explicar exactamente por qué. Besar también activa una enorme cantidad de receptores sensoriales situados en los labios y alrededor de la boca. Esta zona es especialmente sensible, de modo que el contacto puede estimular circuitos cerebrales relacionados con el placer, la recompensa y el vínculo emocional. Sustancias como la dopamina y la oxitocina pueden participar en esta experiencia, reforzando la sensación de cercanía. Esto significa que la atracción no depende únicamente de lo que vemos. Cuando entramos en contacto físico con alguien, nuestro cerebro comienza a construir una impresión mucho más profunda. La saliva también contiene numerosas sustancias que reflejan procesos que están ocurriendo dentro del cuerpo. Hormonas, proteínas y otros compuestos pueden variar según el estrés, la salud, la alimentación o determinados estados fisiológicos. Esto no significa que podamos leer conscientemente la saliva de otra persona, pero nuestro sistema sensorial está preparado para reaccionar ante una combinación enorme de señales. Algunas investigaciones incluso han explorado la posibilidad de que ciertos intercambios durante el beso contribuyan a evaluar inconscientemente la compatibilidad entre dos personas. Por eso existe algo curioso que muchas personas han experimentado. Alguien puede parecer extremadamente atractivo a primera vista y, después del primer beso, esa atracción puede cambiar por completo. También puede suceder lo contrario. Una persona que inicialmente no provoca una reacción intensa puede resultar mucho más atractiva después de un momento de cercanía. El motivo es que la atracción se construye con distintas capas de información, y el contacto íntimo añade señales que una fotografía, una conversación o una mirada simplemente no pueden proporcionar. Sin embargo, sería exagerado decir que existe una fórmula secreta en la saliva capaz de seducir automáticamente a otra persona. La atracción humana depende de muchos factores: experiencias previas, emociones, personalidad, contexto, expectativas y compatibilidad. La saliva forma parte de una interacción sensorial mucho más amplia. Lo realmente fascinante es descubrir que un gesto aparentemente sencillo como besar puede convertirse en una experiencia donde el cerebro analiza simultáneamente información física, química y emocional. El olor corporal añade otra dimensión todavía más sorprendente. Aunque solemos pensar que elegimos a alguien principalmente por su apariencia o personalidad, el olfato puede influir silenciosamente en la forma en que percibimos a los demás. Cada persona posee un olor corporal particular generado por una combinación de genética, microbioma de la piel, alimentación, higiene y otros factores. Muchas veces no somos plenamente conscientes de ese olor, pero nuestro cerebro puede reaccionar a él y asociarlo con comodidad, familiaridad o atracción. Una de las razones por las que el olor tiene tanto poder es su conexión directa con regiones cerebrales relacionadas con las emociones y la memoria. Un aroma puede despertar una sensación antes incluso de que tengamos tiempo de analizarla racionalmente. Por eso el olor de una persona puede quedarse grabado en nuestra memoria durante años. Una prenda, una habitación o un perfume pueden provocar de repente recuerdos intensos porque el olfato mantiene una relación especialmente estrecha con nuestras experiencias emocionales.
También se ha investigado si determinados componentes del olor corporal pueden proporcionar pistas relacionadas con la compatibilidad biológica. Algunos estudios han observado preferencias olfativas asociadas a diferencias en ciertos genes del sistema inmunitario, aunque los resultados no permiten afirmar que exista una regla universal. La atracción humana es demasiado compleja para reducirla a una sola señal genética. Aún así, estos estudios muestran algo importante. Nuestro sentido del olfato puede procesar información biológica que normalmente pasa desapercibida para nuestra mente consciente. Esto ayuda a explicar por qué una persona puede utilizar un perfume excelente y, aún así, su olor natural seguir siendo una parte fundamental de cómo la percibimos. El perfume no sustituye completamente al olor corporal, se mezcla con él y crea una firma olfativa única. Además, factores como el estrés, el ejercicio, la dieta e incluso algunas enfermedades pueden modificar temporalmente esa firma. El olor que percibimos en alguien, por tanto, no es una característica completamente fija, sino el resultado de numerosos procesos que cambian constantemente. Cuando alguien dice que existe una química inexplicable entre dos personas, probablemente está describiendo una mezcla de muchos estímulos actuando al mismo tiempo. La voz, la mirada, la expresión facial, el tacto, la saliva durante un beso y el olor corporal pueden combinarse para crear una impresión extremadamente poderosa. No existe un olor mágico ni una sustancia capaz de garantizar la seducción, pero comprender estas señales permite entender por qué la atracción puede sentirse tan inmediata, intensa y difícil de explicar con palabras. Cuando se habla de atracción y olor corporal, aparece inevitablemente una palabra que genera mucha curiosidad: feromonas. En numerosos animales, estas sustancias químicas desempeñan un papel claro en la comunicación y en determinadas conductas reproductivas. En los seres humanos, sin embargo, la situación es mucho más compleja. Hasta hoy, la ciencia no ha demostrado de manera concluyente que exista una feromona humana capaz de provocar automáticamente deseo o atracción sexual. Nuestro comportamiento depende de demasiados factores biológicos, psicológicos y sociales como para reducirlo a una molécula concreta. Eso no significa que las señales químicas carezcan de importancia. El cuerpo libera constantemente compuestos volátiles a través de la piel, el sudor y otras secreciones, y algunos de ellos pueden cambiar según nuestro estado físico o emocional. El estrés, por ejemplo, puede modificar el olor corporal, y existen investigaciones que sugieren que otras personas pueden reaccionar a ciertas variaciones sin identificar conscientemente qué están percibiendo. El olfato funciona muchas veces en segundo plano, influyendo en impresiones que después intentamos explicar racionalmente. Aquí también entra en juego el microbioma de la piel. Millones de microorganismos viven naturalmente sobre nuestro cuerpo y participan en la transformación de sustancias presentes en el sudor. En realidad, buena parte del olor corporal aparece cuando las bacterias de la piel descomponen determinados compuestos. Como el microbioma de cada persona es diferente, también lo es su perfil olfativo. La genética, la alimentación, el entorno, los hábitos y la higiene contribuyen a crear una especie de firma aromática personal. Lo interesante es que esa firma no necesariamente resulta agradable o desagradable de la misma manera para todo el mundo. Un olor corporal que una persona encuentra atractivo puede provocar indiferencia en otra. Las experiencias anteriores también tienen un enorme peso. Si cierto aroma está asociado inconscientemente con seguridad, cariño o una relación positiva del pasado, puede despertar una respuesta emocional favorable. De la misma forma, una asociación negativa puede generar rechazo, aunque el olor, objetivamente, no sea intenso. Por eso la atracción olfativa no debería entenderse como un código secreto que funciona igual con todas las personas. Es más parecido a una conversación silenciosa entre biología, memoria y contexto. El cerebro recibe señales químicas, pero las interpreta a través de nuestra historia personal y del momento que estamos viviendo. Esa combinación explica por qué dos personas pueden reaccionar de manera completamente distinta ante el mismo individuo y por qué la famosa química resulta tan difícil de predecir. La percepción del olor también cambia cuando existe interés emocional. Cuando alguien nos gusta, prestamos atención de una forma diferente a su presencia, su voz, sus movimientos y hasta a detalles que antes habrían pasado inadvertidos. El cerebro no procesa cada estímulo de manera aislada. Los combina para formar una impresión general.
Por eso un olor puede parecernos especialmente agradable cuando ya sentimos conexión con una persona, mientras que en otro contexto probablemente ni siquiera lo notaríamos. La cercanía física intensifica todavía más este proceso. A medida que dos personas reducen la distancia entre ellas, aparecen señales que desde lejos prácticamente no existen. El calor de la piel, la respiración, el olor natural del cabello, el cuello o la ropa y, finalmente, el contacto físico. Cada nuevo nivel de proximidad proporciona información adicional al cerebro. Esa acumulación de estímulos ayuda a explicar por qué la atracción puede aumentar progresivamente durante una conversación cercana. Pero hay un elemento que ninguna señal química puede reemplazar: la respuesta de la otra persona. La atracción saludable necesita reciprocidad. Una mirada sostenida, una aproximación voluntaria, una sonrisa espontánea o la comodidad durante el contacto pueden indicar interés, pero ninguna señal aislada garantiza nada. El lenguaje corporal debe interpretarse con prudencia, y cuando existe duda, la comunicación y el consentimiento son mucho más fiables que intentar descifrar supuestos mensajes biológicos ocultos. Incluso el estado emocional puede alterar completamente la experiencia. Cuando estamos relajados y nos sentimos seguros, solemos interpretar la cercanía de forma diferente que cuando estamos tensos, incómodos o bajo presión. El mismo beso, el mismo perfume o el mismo contacto pueden producir sensaciones distintas dependiendo del contexto. Esto demuestra que la seducción no ocurre únicamente en la piel o en el olfato. También sucede en la percepción que cada persona construye del momento. Al final, la saliva y el olor son piezas de un sistema mucho más amplio. Pueden aportar señales, reforzar sensaciones y participar en esa impresión difícil de describir que llamamos química, pero no controlan por sí solos el deseo. La verdadera fuerza de la atracción aparece cuando coinciden varias dimensiones: interés mutuo, comodidad, cercanía, comunicación, emociones y compatibilidad sensorial. Precisamente esa mezcla impredecible es lo que hace que la conexión entre dos personas pueda sentirse tan particular. Hay otro detalle que cambia muchísimo la forma en que percibimos a alguien: la familiaridad. Cuanto más tiempo compartimos con una persona, más aprende nuestro cerebro a reconocer su voz, sus gestos, su olor y su manera particular de acercarse. Esa combinación puede terminar creando una sensación de seguridad y pertenencia. Por eso, dentro de una relación, el olor de la pareja puede adquirir un significado emocional mucho más profundo que el simple hecho de resultar agradable. Esta conexión entre olor y memoria explica por qué determinados aromas pueden provocar reacciones tan intensas. El cerebro puede asociar el olor natural de alguien con momentos de intimidad, tranquilidad, deseo o afecto. Después, incluso cuando esa persona no está presente, encontrar un aroma parecido puede despertar recuerdos de forma inmediata. No es que el olor contenga literalmente esos recuerdos, sino que funciona como una llave capaz de activar experiencias almacenadas en nuestra memoria emocional. Algo parecido puede ocurrir con los besos. Cuando un beso sucede dentro de una experiencia positiva, el cerebro no registra solamente el contacto de los labios. También registra el lugar, la temperatura, la respiración, el olor, la emoción y la respuesta de la otra persona. Todos esos elementos quedan vinculados. Con el tiempo, repetir ciertas sensaciones puede reforzar la conexión emocional porque el cerebro empieza a reconocerlas como parte de una experiencia íntima, conocida y significativa. Sin embargo, la familiaridad no siempre aumenta la atracción. También puede ocurrir que determinadas asociaciones reduzcan el interés. Un olor relacionado con una experiencia desagradable, una sensación de incomodidad durante un beso o un contexto emocional negativo pueden modificar nuestra percepción. Esto demuestra nuevamente que no reaccionamos únicamente ante estímulos químicos. Lo que sentimos depende también del significado que nuestro cerebro les ha dado a lo largo de nuestra historia. De este modo, una parte importante de lo que llamamos química entre dos personas puede construirse con el tiempo. La atracción inicial puede aparecer rápidamente, pero la intimidad añade nuevas capas de información y de memoria. El olor, el sabor, el tacto y la cercanía comienzan a asociarse con una persona concreta. Cuando esas experiencias son positivas y recíprocas, el cerebro puede convertir pequeños detalles sensoriales en señales capaces de despertar emociones sorprendentemente poderosas. También conviene entender que intentar aumentar la atracción no significa alterar artificialmente cada señal del cuerpo.
De hecho, utilizar demasiado perfume o productos con aromas extremadamente intensos puede ocultar parte del olor natural y resultar abrumador para algunas personas. Una buena higiene suele ser mucho más importante que intentar crear una supuesta fórmula olfativa irresistible. Sentirse limpio y cómodo también influye en la confianza con la que una persona se relaciona con los demás. La salud bucal cumple un papel parecido cuando hablamos de besos y cercanía. El aliento, la hidratación y el estado general de la boca pueden influir directamente en la experiencia de proximidad. Beber suficiente agua, mantener una higiene dental adecuada y cuidar problemas persistentes de mal aliento puede marcar una diferencia mucho más realista que cualquier supuesto truco basado en modificar la saliva. Muchas veces, aquello que parece un secreto de seducción se reduce a cuidar bien el propio cuerpo. La alimentación también puede modificar temporalmente tanto el aliento como ciertos componentes del olor corporal. Alimentos muy aromáticos, alcohol, tabaco y algunos hábitos pueden dejar señales perceptibles durante horas. Pero esto no significa que exista una dieta capaz de hacer que alguien resulte automáticamente más atractivo. Cada organismo responde de manera diferente, y las preferencias olfativas también varían enormemente entre personas. Buscar una receta universal sería ignorar precisamente la complejidad que hace interesante a la atracción humana. Además, la confianza personal puede transformar la manera en que todas estas señales son percibidas. Una persona cómoda consigo misma suele moverse, hablar y establecer contacto de manera más natural. Esa seguridad puede resultar atractiva porque afecta la totalidad de la interacción, no porque cambie mágicamente la química del cuerpo. Cuando la atención está obsesivamente centrada en controlar el olor, el beso o cada pequeño movimiento, la interacción puede volverse menos espontánea. Por eso, comprender la ciencia detrás de la saliva y el olor no debería servir para intentar manipular el deseo de otra persona, sino para entender mejor todo lo que sucede durante la atracción. Nuestro cuerpo participa constantemente en la comunicación, pero ninguna señal sustituye la conexión auténtica, el respeto o el interés mutuo. La química puede abrir una puerta, intensificar una sensación o despertar curiosidad, pero lo que ocurre después depende de algo mucho más complejo. ¿Cómo dos personas se sienten realmente cuando están juntas? Uno de los aspectos más intrigantes de la atracción es que muchas decisiones parecen producirse antes de que podamos explicarlas con palabras. Podemos sentirnos cómodos cerca de alguien casi de inmediato, notar una curiosidad inesperada o experimentar una sensación de distancia sin una razón evidente. En esos primeros segundos, el cerebro está procesando simultáneamente el rostro, la voz, los movimientos, la distancia física y también señales sensoriales mucho más sutiles, entre ellas el olor. Lo que después llamamos intuición puede ser, en parte, el resultado de toda esa información combinada. El sistema olfativo tiene una relación especialmente estrecha con áreas cerebrales vinculadas a las emociones y la memoria. Esto ayuda a entender por qué un olor puede provocar una reacción inmediata sin pasar primero por un análisis consciente. A veces sentimos que alguien nos resulta familiar aunque nunca lo hayamos visto, o que su presencia genera tranquilidad desde el primer encuentro. No significa que el olor decida por nosotros, sino que puede añadir una capa emocional a la impresión general que estamos formando. Durante un beso ocurre algo parecido, pero con una intensidad sensorial mucho mayor. La proximidad permite percibir detalles que antes estaban fuera de nuestro alcance. La respiración, la temperatura, el sabor, el olor de la piel y la forma en que la otra persona responde al contacto. El cerebro reúne todas esas señales en una sola experiencia. Por eso, dos personas pueden tener una conversación excelente y descubrir después que la conexión física no se siente igual de natural, o experimentar precisamente lo contrario. También es importante recordar que nuestras expectativas modifican la percepción. Si alguien ya nos atrae emocionalmente, es posible que interpretemos ciertas sensaciones de manera más positiva. Si estamos incómodos o desconfiamos, esas mismas señales pueden generar una reacción completamente diferente. El cerebro no funciona como una máquina que mide objetivamente el olor o la saliva. Interpreta cada estímulo dentro de un contexto psicológico, social y emocional. Esto explica por qué no existe una técnica basada únicamente en la química corporal que garantice la atracción. Podemos conocer mejor los mecanismos que participan en ella, pero no utilizarlos como un interruptor capaz de producir deseo. La atracción surge de una combinación única de señales y circunstancias.
precisamente porque el cerebro integra tantos elementos al mismo tiempo. Esa sensación de conexión puede aparecer de forma inesperada y ser diferente con cada persona que conocemos. Otro mito muy extendido es pensar que la atracción depende de parecer completamente perfecto. En realidad, cuando dos personas están cerca, la naturalidad puede tener un peso enorme. Una presencia demasiado calculada, un perfume excesivo o la preocupación constante por controlar cada detalle pueden hacer que el encuentro se sienta menos espontáneo. La comodidad personal permite que la conversación, la mirada y el contacto fluyan de una manera más auténtica, y esa autenticidad forma parte de cómo percibimos a los demás. El olor personal tampoco tiene que ser intenso para ser reconocido. Nuestra nariz puede detectar numerosas moléculas presentes en concentraciones muy pequeñas, aunque no siempre lleguemos a identificar conscientemente un aroma concreto. Por eso, cubrir el cuerpo con fragancias extremadamente fuertes no necesariamente aumenta el atractivo. Un perfume puede complementar la presencia de una persona, pero la experiencia olfativa final será siempre una mezcla entre la fragancia, la piel, el entorno y el olor corporal natural. En los besos, la lógica es similar. No existe una técnica universal capaz de garantizar que un beso resulte perfecto para todo el mundo, porque cada persona tiene preferencias distintas. El ritmo, la presión, la duración y la proximidad funcionan mejor cuando existe atención a las respuestas de la otra persona. Más que ejecutar movimientos aprendidos, un buen encuentro depende de adaptación, comunicación y reciprocidad. El cuerpo ofrece señales, pero hay que respetar siempre lo que la otra persona expresa. La seguridad emocional también puede cambiar por completo la experiencia sensorial. Cuando una persona se siente respetada y tranquila, la cercanía puede percibirse como agradable y estimulante. Cuando existe presión, insistencia o incomodidad, incluso estímulos que normalmente serían placenteros, pueden generar rechazo. Esto demuestra que la biología y la psicología nunca están realmente separadas durante la atracción. Ambas trabajan juntas y se modifican mutuamente. Al comprender todo esto, el verdadero secreto resulta menos misterioso y, al mismo tiempo, mucho más interesante. La saliva y el olor participan en la experiencia de la atracción, pero no actúan solos ni contienen una fórmula irresistible. Son partes de una comunicación corporal silenciosa que se combina con recuerdos, emociones, preferencias, contexto y reciprocidad. La química puede hacer que dos personas quieran acercarse más, pero la conexión se vuelve significativa cuando ambos desean estar allí. Después de todo lo que hemos descubierto, queda claro que la atracción es mucho más compleja de lo que parece. El olor, la saliva, los recuerdos, las emociones y la química entre dos personas pueden combinarse de formas sorprendentes. Y ahora quiero saber qué idea se te quedó más grabada. Elige una sola palabra relacionada con este tema, como química, olor, atracción o cualquier otra que represente lo que aprendiste, y escríbela en los comentarios. Así podremos ver qué parte del video impactó más a la comunidad. Y si este contenido te pareció interesante y quieres ayudarnos a llegar a más personas, pulsa también la nueva función Hype de YouTube y apoya este video. Gracias por acompañarnos hasta aquí y recuerda, muchas veces aquello que más nos atrae de alguien empieza mucho antes de que podamos explicarlo con palabras.